No entre, papá. No queremos que oiga esto. 48 horas después, cambié todo sin decir nada. Llegué a la casa de Patricia sin avisar. La llovizna de Guadalajara caía despacio, haciendo ese sonido suave en el techo, y su puerta estaba apenas entornada. Antes de tocar, escuché la voz de Osvaldo adentro, tomada por un pánico que jamás le había oído. Se la llevó antes de tiempo, Patricia. Antes de tiempo. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué clase de situación podía quebrar a ese hombre tan rápido. Después entró la voz de un desconocido, gruesa, impaciente, el tipo que no pide las cosas dos veces. La muchacha está conmigo. Ahora es el doble. Decidan ya. El cuerpo se me enfrió. No por la amenaza, sino porque sabía que cuando gente así hablaba de ese modo, nada terminaba bien. La respuesta que necesitaba llegó segundos después, cuando Patricia explotó. Pero si Ana Lucía ni siquiera debía salir hoy, ¿cómo fue que ya se la llevó? Y ahí todo se detuvo. No necesité más para entender. Era mi nieta. Ya estaba en manos de ese hombre. Seguí quieto afuera, escuchando cómo la casa se desmoronaba por dentro. Osvaldo intentaba recuperar la compostura, pero la voz le temblaba. Tenemos que juntar el dinero. Él cree cualquier cosa. Siempre ha creído. Nadie dijo mi nombre. No hacía falta. Siempre fui él. Entonces escuché la voz de Patricia, baja, agotada, casi suplicando. Por favor, papá, ya vete, no deberías estar aquí. Pero ya era tarde. Todo lo que no debía escuchar, ya lo había escuchado. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Leopoldo Medina. Tengo 74 años. Y el día en que empezó todo fue un martes común, de esos que nunca vuelven a ser comunes. Patricia no contestó mi llamada. Eso por sí solo no significaba nada. Mi hija siempre ha sido ocupada, corriendo de un lado para otro con sus cosas, su casa, su esposo. Pero era la tercera vez en 2 días que mis mensajes quedaban sin respuesta. El silencio tiene un peso distinto cuando viene de quien te dio el primer abrazo al nacer. Me levanté de mi sillón, donde leía el periódico, sintiendo cómo las rodillas protestaban por los años, y decidí pasar por su casa. Vivía a 20 minutos caminando, un poco más cuando las rodillas me recordaban los 74 años que llevaba cargando, en una colonia tranquila, donde los árboles de jacarandá florecían morados cada primavera. Conocía ese camino de memoria. Lo había recorrido cada semana durante los últimos 3 años, desde que Osvaldo convenció a Patricia de mudarse más cerca del centro. La puerta principal tenía una mancha de lodo seco que no estaba la semana anterior. Patricia siempre había sido meticulosa con la limpieza, herencia de su madre, que en paz descanse. Toqué 2 veces. Esperé. Osvaldo abrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Don Leopoldo, qué sorpresa. Pase, pase». Nunca me llamaba papá. Desde el día de la boda siempre fue Don Leopoldo, como si necesitara recordarme que él era el hombre de la casa ahora. Lo dejé pasar porque Patricia parecía feliz, y uno aprende con los años que hay batallas que no valen la pena pelear. Está Patricia. Salió a hacer unas compras. Regresa en un rato. ¿Gusta un café mientras espera? Entré a la sala. Todo estaba demasiado ordenado, como si hubieran limpiado apresuradamente antes de que alguien llegara. En la mesa de centro había papeles dispersos que Osvaldo recogió con movimientos rápidos, nerviosos. ¿Y Ana Lucía?, pregunté, buscando a mi nieta con la mirada. Está en la universidad. Clases todo el día. Me senté en el sillón donde siempre me sentaba, el que quedaba frente a la ventana con vista al pequeño jardín. Osvaldo desapareció en la cocina. Escuché el agua corriendo, el tintineo de tazas. Después, su voz baja al teléfono, palabras que no alcancé a distinguir, pero que llevaban un tono urgente.
Cuando regresó con el café, ya no sonreía. Don Leopoldo, discúlpeme, pero justo recordé que tengo una junta en media hora. ¿Le parece si Patricia lo llama más tarde? Me puse de pie despacio, sosteniendo la taza caliente entre las manos. Claro, no hay problema. Dile que pasé a saludar. Caminé hacia la puerta, pero algo me hizo detenerme. En el perchero junto a la entrada colgaba la chamarra favorita de Ana Lucía, esa de mezclilla desgastada que usaba todos los días para ir a la universidad. Si estaba en clases todo el día, ¿por qué su chamarra estaba ahí? Osvaldo, dije sin voltear, ¿seguro que Ana Lucía está en la universidad? El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente para confirmar lo que empezaba a sospechar. Sí, claro, a veces deja la chamarra aquí. Salí sin decir más. La llovizna había empezado, esa llovizna fina de Guadalajara que moja sin que uno se dé cuenta. Caminé 2 cuadras y me detuve en la esquina, junto a la tienda de Don Refugio, que vendía periódicos y cigarros. Desde ahí podía ver la entrada de la casa de Patricia. 10 minutos después, Osvaldo salió apresuradamente. Subió a su camioneta negra y se fue con las llantas chirriando contra el pavimento mojado. Esperé otros 5 minutos. Después regresé. La puerta seguía sin llave. Entré llamando el nombre de Patricia. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Había presencia, ese algo que se siente cuando alguien está conteniendo la respiración al otro lado de una pared. ¿Patricia? Su voz llegó desde el 2º piso, quebrada. «Papá, no deberías estar aquí». Subí las escaleras sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Patricia estaba sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano y los ojos rojos de haber llorado. No era la mujer segura que conocía. Era una niña asustada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Ana Lucía? Se cubrió el rostro con las manos. «Está bien, papá, te lo juro que está bien». «Entonces, ¿por qué estás llorando?» No respondió. Solo negó con la cabeza, como si las palabras le pesaran demasiado para salir. Me acerqué y me senté junto a ella. Le puse la mano en el hombro y sentí cómo temblaba. «Mija, sea lo que sea, podemos arreglarlo. Pero necesito que me digas la verdad». Levantó la vista. En sus ojos vi algo que jamás había visto antes. Culpa. Culpa pura y desesperada. «Ana Lucía no está en la universidad», susurró. «No fue ayer. El mundo se detuvo». «¿Dónde está?» Patricia tragó saliva, buscando palabras que no llegaban. Con una amiga. Dice que necesita tiempo para pensar». Mentía. Lo supe de inmediato. Una madre no llora así por una hija que está pensando con una amiga. Hay mentiras que se sienten como puñaladas, y esa fue una de ellas. Me puse de pie. «Voy a buscarla». «No, papá, por favor. Ella va a regresar. Solo necesito que confíes en mí». La miré fijamente. «Patricia, eres mi hija. Te he confiado mi vida entera. Pero esto no está bien». Salí de la casa con el estómago revuelto. La llovizna se había convertido en lluvia. Caminé bajo el agua, sintiendo cómo se me pegaba la ropa al cuerpo, y lo único que podía pensar era en Ana Lucía, en su risa, en cómo me abrazaba cada vez que nos veíamos, en esa chamarra de mezclilla que jamás olvidaba. Llegué a mi departamento empapado. Me quité la ropa mojada, me puse algo seco, y me senté frente a la ventana a ver caer la lluvia. El teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. «Papá, perdóname. Todo va a estar bien, te lo prometo. Las promesas que necesitan ser dichas en voz alta son las que menos se cumplen. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, escuchando el silencio del departamento, esperando una llamada que no llegaba. Y en algún momento de la madrugada, mientras la ciudad dormía y la lluvia seguía cayendo, tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, con o sin permiso, iba a descubrir dónde estaba mi nieta. Porque cuando una hija te miente mirándote a los ojos,
es porque está protegiendo algo mucho peor que la verdad. El miércoles amaneció con un silencio que dolía. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre, y preparé café mientras intentaba encontrarle sentido a lo que había visto el día anterior. Patricia llorando, Osvaldo mintiendo, Ana Lucía desaparecida de su vida cotidiana sin explicación que tuviera lógica. Las piezas no encajaban, y cuando las piezas no encajan es porque alguien las forzó en el lugar equivocado. Intenté llamar a Ana Lucía. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Dejé un mensaje corto, tratando de sonar tranquilo. «Mija, soy el abuelo. Llámame cuando puedas. Solo quiero saber que estás bien». A las 9 de la mañana, doña Rosalba tocó a mi puerta. Llevaba 30 años viviendo en el departamento de al lado, y en esos 30 años había aprendido a leer mis silencios mejor que nadie. «Leopoldo, tienes cara de no haber dormido». Le serví café y nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana. Rosalba removía el azúcar con movimientos lentos, esperando a que yo hablara primero. «¿Has visto a Ana Lucía últimamente?», negó con la cabeza. «No, desde el fin de semana pasado. Vino el sábado a traerte esas galletas que te gustan. ¿Te acuerdas?». Me acordaba. Galletas de nuez. Se había quedado toda la tarde contándome sobre un proyecto de la universidad, algo sobre arquitectura colonial. Estaba emocionada, viva, feliz. «Rosalba, ayer pasé por casa de Patricia. Algo anda mal». Le conté todo. La mentira de Osvaldo, las lágrimas de Patricia, la chamarra olvidada, el mensaje críptico. Rosalba me escuchó en silencio, y cuando terminé, su rostro había cambiado. «Leopoldo, hace 2 días vi un carro merodeando por la casa de Patricia, un sedán gris, vidrios polarizados. Pasó 3 veces en media hora. Me pareció raro, pero no le di importancia». «¿A qué hora?». «Como a las 7 de la noche, oscureciendo». Algo frío me recorrió la espalda. «¿Lo has vuelto a ver?». «No estoy segura. Ayer creí verlo estacionado 2 cuadras abajo, pero ya era de noche». Nos quedamos en silencio. Afuera, la ciudad de Guadalajara despertaba con su ruido habitual. Camiones, voces, el vendedor de tamales gritando en la esquina. Todo seguía siendo normal, excepto que nada era normal. «Voy a volver a casa de Patricia», dije. «Ten cuidado, Leopoldo. Si hay algo malo pasando, no te metas solo». Pero ya estaba metido. Desde el momento en que Patricia me mintió, desde que vi esa chamarra colgada, desde que el silencio de Ana Lucía se hizo demasiado pesado. Llegué a la casa de Patricia cerca del mediodía. Esta vez toqué con fuerza. Osvaldo abrió con la misma sonrisa falsa del día anterior. «Don Leopoldo, otra vez por acá. Necesito hablar con Patricia. Está descansando. No se sintió bien esta mañana». «Entonces esperaré». Osvaldo apretó la mandíbula. «Mire, don Leopoldo, con todo respeto, Patricia está bajo mucho estrés últimamente. Necesita espacio. Espacio de su padre. Espacio de todos». Me sostuve la mirada. En sus ojos había algo nuevo. Miedo. No miedo de mí, sino miedo de algo más grande que los dos. «¿Dónde está Ana Lucía?». «Ya le dijimos ayer. Con una amiga». «¿Cuál amiga?». «Dame el nombre y yo mismo voy a buscarla». «No tengo...». Su teléfono sonó. El ringtone cortó la conversación como un cuchillo. Osvaldo miró la pantalla y el color se le fue del rostro. No contestó. Dejó que sonara hasta que el silencio regresó. «Tengo que irme, don Leopoldo. Tengo trabajo». «Osvaldo, si mi nieta está en problemas...». «No está en problemas. Está bien». ¿Por qué no puede creerme? Cada vez que alguien me aseguraba tanto que todo estaba bien, yo sabía que nada estaba bien. Me fui de ahí con más preguntas que respuestas. Caminé sin rumbo fijo, dándole vueltas a todo en la cabeza. Intenté llamar a Ana Lucía otra vez. Nada. Le mandé un mensaje. «Mija, por favor, aunque sea un estoy bien. Solo eso».
El mensaje se marcó como entregado, pero no como leído. A las 4 de la tarde, Rosalba me llamó. Leopoldo, el carro, está de vuelta. Acabo de verlo pasar frente a la casa de Patricia, despacio, como buscando algo. ¿Qué tipo de carro? Sedán gris. Creo que es un Nissan. No pude ver las placas. Colgué y salí corriendo. Mis piernas de 74 años protestaron, pero no me importó. Llegué a la calle de Patricia jadeando, con el corazón martillándome las costillas. El carro ya no estaba, pero algo más sí. La camioneta de Osvaldo estacionada afuera con las luces encendidas, el motor todavía caliente. Me acerqué a la casa. Desde afuera escuché voces. No conversación, sino discusión. Osvaldo gritando, Patricia llorando, y otra voz, masculina, que no reconocí. La puerta principal estaba apenas entornada. Di un paso adelante, sintiendo cómo la adrenalina me enfriaba las manos. Otro paso. La voz desconocida se volvía más clara. No era el plan, ¿me entienden? No era el plan. Osvaldo respondió con voz quebrada. Lo sé, pero podemos arreglarlo. Solo dame tiempo. El tiempo se acabó. O consiguen lo que pedí, o esto se pone feo. Patricia sollozó. Por favor, ella no tiene nada que ver. Ahora sí tiene que ver. Todo cambió. Me quedé paralizado en el umbral. No entendía de qué hablaban, pero cada palabra me hundía más en un terror que no sabía nombrar. Y entonces, justo cuando iba a empujar la puerta, escuché algo que me heló la sangre. La voz desconocida, fría y calculadora, dijo: «Tienen 24 horas para juntar los 300,000 pesos. Si no, la muchacha se queda conmigo un poco más, y no les va a gustar cómo regresa». No empujé la puerta. Me quedé ahí, inmóvil en el umbral, con la mano suspendida en el aire y el cuerpo entero convertido en una piedra. Porque algo en mi interior me dijo que si entraba en ese momento, si interrumpía lo que estaba pasando adentro, jamás sabría la verdad completa. Y la verdad, por más oscura que fuera, era lo único que podía salvar a mi nieta. La voz desconocida continuó, con ese tono de quien está acostumbrado a que le obedezcan. El viejo tiene propiedades, ¿no? Una casa en Zapopan que heredó de su esposa, un departamento en el centro, algo de ahorros. Osvaldo tartamudeó. Sí, pero todo eso no se liquida de la noche a la mañana. Necesito más tiempo. 24 horas. Es imposible. Entonces véndele algo. Pídale prestado. Dígale que Patricia necesita una operación. Dígale lo que sea. Usted fue quien me dijo que el viejo era de los que no le niegan nada a su familia. Sentí cómo el suelo se movía bajo mis pies. No era un temblor real, sino el colapso de todo lo que creía saber sobre mi propia sangre. Patricia habló, la voz rota por el llanto. Esto no debía pasar así. Se suponía que solo era para asustarlo un poco, para que firmara los papeles. Nada más. Pues su plan de mierda se les salió de control. Yo hice mi parte. Ahora ustedes hagan la suya. Osvaldo trató de recuperar algo de autoridad. Espera. Quedamos en que ibas a mandarle mensajes a él, haciendo como que Ana Lucía estaba secuestrada, que pidieras 50,000 pesos. Él iba a correr a entregármelos para salvarla, y con ese pretexto yo convencía al notario de que estaba bajo amenaza, que necesitábamos mover las propiedades rápido. Sí, ese era el plan. Pero yo vi una oportunidad mejor. ¿Qué oportunidad? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La muchacha, la tengo de verdad. Patricia dejó escapar un sonido que no era humano. Era el quejido de un animal herido, de una madre que acaba de entender que su hija está en manos de un depredador. ¿Qué hiciste? La voz del hombre, ese maldito al que después conocería como el Moro, sonó casi divertida. Ayer en la tarde la intercepté cuando salía de la universidad. Le dije que ustedes me mandaban, que era una emergencia familiar. Se subió sin preguntar. Qué niña tan confiada, ¿verdad?
Osvaldo explotó. ¡Estás loco! Se suponía que era un montaje, y ahora es real, lo cual significa que el precio también es real. 300,000 pesos, nada de 50,000, nada de jueguitos con notarios, dinero contante y sonante. No tenemos esa cantidad, entonces consíganla. O la próxima vez que vean a Ana Lucía va a ser en una fotografía que no van a querer tener. Patricia se arrastró. La escuché moverse por el piso, las rodillas golpeando la madera. Por favor, ella no tiene nada que ver con esto. Nosotros fuimos los que... Yo fui la que te contactó. Déjala ir, quédate conmigo si quieres, pero déjala ir. No funciona así, señora. Ya invertí tiempo y riesgo en esto. Ahora quiero mi pago. Osvaldo, desesperado. El viejo jamás va a darnos esa cantidad sin hacer preguntas. Va a querer saber para qué. Va a querer pruebas. Entonces muéstreselas. Yo le mando una foto de la muchacha, con el periódico de hoy, con un mensaje bonito de su nieta pidiendo ayuda. El viejo va a soltar hasta el último peso que tenga. ¿Y después qué? ¿La dejas ir? Si pagan completo y a tiempo, sí. Pero si se les ocurre llamar a la policía, si alguien me sigue, si veo una sola patrulla cerca, la muchacha desaparece, y no del modo en que ustedes esperan. El teléfono del hombre sonó. Contestó con un gruñido. ¿Qué? Sí, aquí estoy, ya voy. Pasos acercándose a la puerta. Me moví por instinto, pegándome contra la pared exterior, oculto por la oscuridad que ya caía sobre Guadalajara. El hombre salió, moreno, complexión fuerte, chamarra de cuero negra, y caminó hacia un sedán gris, estacionado 2 casas más abajo, el mismo que Rosalba había visto. Esperé a que el carro arrancara y desapareciera en la esquina. Entonces entré. Patricia y Osvaldo estaban en la sala, destruidos. Ella en el piso, él con la cabeza entre las manos. Cuando me vieron, ambos se paralizaron. No había forma de fingir que nada pasaba, no después de lo que yo había escuchado. Papá. Patricia apenas podía hablar. Me acerqué despacio, sintiendo cómo cada paso me costaba años de vida. ¿Dónde está Ana Lucía? Osvaldo se puso de pie, intentando recuperar algo de compostura. Don Leopoldo, yo puedo explicar. ¿Dónde está mi nieta? Patricia se derrumbó completamente. Las palabras salieron entre sollozos entrecortados. Queríamos que firmaras las propiedades para nosotros. Osvaldo dijo que era la única forma, que nunca ibas a aceptar, que necesitábamos un susto, algo grande. Pero no era real, papá. Te lo juro que no iba a ser real, solo íbamos a hacerte creer que Ana Lucía estaba en peligro. Tú ibas a dar el dinero. Osvaldo iba a fingir que pagaba al secuestrador. Y con eso convencíamos al notario de que estabas bajo amenaza, que necesitabas transferir todo rápido. Pero ese hombre, ese maldito hombre, se la llevó de verdad, la tiene de verdad, y ahora pide 300,000 pesos. Y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo. El mundo se detuvo, no había aire, no había sonido, solo el eco de las palabras de mi hija rebotando en mi cabeza. Queríamos que firmaras las propiedades para nosotros, mi propia hija, mi única hija. Había planeado robarme, había usado a mi nieta como carnada, había puesto en manos de un criminal a la persona que más amaba en este mundo, por dinero. Por herencia, por propiedades que algún día de todas formas iban a ser suyas. Miré a Osvaldo. Él no sostuvo la mirada. Miré a Patricia. Sentí cómo las manos me temblaban. No de miedo, sino de una rabia que nunca había sentido en 74 años. Ella lloraba, pero ya no me importaban sus lágrimas. Algo dentro de mí se había roto de una manera que sabía que nunca volvería a ser igual. ¿Cuánto tiempo lleva planeándolo? Mi voz sonó extrañamente calmada. Papá, yo... ¿Cuánto tiempo? Osvaldo respondió, la voz apenas un susurro. 6 meses.
6 meses, medio año de mentiras, de sonrisas falsas, de «¿Cómo estás, papá?», mientras planeaban cómo despojarme de todo. Patricia se arrastró hacia mí, tomándome de las piernas. «Papá, perdimos a Ana Lucía. Ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdanos, ayúdala a ella. Lo que sea que pienses de mí. Ella no tiene la culpa y por favor». No dije nada. Me quedé ahí parado, mirando a Patricia aferrada a mis piernas, a Osvaldo temblando en el sillón, y sentí algo que jamás pensé que sentiría por mi propia hija: desprecio, no odio, porque el odio es caliente y ruidoso. Esto era frío, silencioso, definitivo. Me solté de sus manos con cuidado y caminé hacia la puerta. «¿A dónde vas?», Patricia gritó. «A casa». «Papá, no puedes irte. Necesitamos un plan». Me detuve sin voltear. «Ustedes necesitan un plan. Yo necesito pensar». Salí a la noche de Guadalajara. La temperatura había bajado y el aire olía a tierra mojada. Caminé las 20 cuadras de regreso a mi departamento, sintiendo cómo cada paso me pesaba como plomo. No era cansancio físico. Era el peso de entender que la familia que había construido, que había protegido durante 74 años, era una mentira. Llegué a casa cerca de las 10 de la noche. Rosalba estaba esperándome en el pasillo. «¿Qué pasó? Te ves terrible». «Ana Lucía está secuestrada». Le conté todo, cada palabra, cada traición. Cuando terminé, Rosalba tenía los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, Leopoldo, ¿qué vas a hacer?». «Todavía no lo sé». Pero mentía. Ya sabía exactamente qué iba a hacer. Solo necesitaba tiempo para ordenar las piezas. Entré a mi departamento y cerré la puerta. Me senté en el sillón donde había leído el periódico apenas 2 días atrás, cuando mi vida todavía tenía sentido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Abrí la imagen. Ana Lucía. Mi nieta estaba sentada en el piso de concreto, con las manos atadas al frente. Sostenía el periódico de hoy. La fecha era inconfundible. Tenía los ojos rojos de llorar, pero estaba viva. El mensaje debajo de la foto decía: «Don Leopoldo, su nieta está bien, por ahora. Si quiere que siga así, consiga 300,000 pesos. Mañana a las 8 de la noche le digo dónde dejarlos. Nada de policía, nada de juegos». Guardé la foto. Respiré hondo. Y entonces hice lo que llevaba 2 días sin poder hacer. Lloré. Lloré por Ana Lucía, por su inocencia destruida, por el terror que debía estar sintiendo en este momento. Lloré por Patricia, por la hija que creí conocer y que resultó ser una extraña. Lloré por mí mismo, por el viejo idiota que no vio las señales, que creyó que el amor familiar era inquebrantable. El teléfono sonó. «Patricia, ¿te llegó la foto?». «Sí». «Papá, por favor, tienes que ayudarnos, tienes que pagar». «¿Por qué no llaman a la policía?». Silencio. «Ya sabes por qué», dijo finalmente Osvaldo, que debía estar escuchando en altavoz. «Si la policía se entera de que de que esto empezó como un plan nuestro, nos van a arrestar. Y mientras estemos detenidos, nadie va a pagar por Ana Lucía». Tenía razón. Por primera vez en toda esta pesadilla, Osvaldo tenía razón en algo. Si la policía descubría el plan original, Patricia y Osvaldo irían presos por complicidad en secuestro. Y el criminal, al ver que su pago no llegaba, podía hacer cualquier cosa con Ana Lucía. «Dame hasta mañana», dije. «¿Vas a conseguir el dinero?». «Voy a pensar». Colgué. La madrugada se arrastró como vidrio roto. No dormí. Me quedé sentado en el sillón, con la foto de Ana Lucía en la pantalla del teléfono, tratando de encontrar una salida que no implicara destruir todo lo que quedaba de esta familia. A las 4 de la mañana, el teléfono vibró otra vez. Un audio del número desconocido. Lo reproduje con el volumen bajo. La voz del criminal, el Moro, sonaba cansada pero firme. «Don Leopoldo,
Sé que está despierto. Los viejos como usted nunca duermen cuando tienen problemas. Quiero que sepa algo, yo no soy un monstruo, soy un hombre de negocios. Su hija y su yerno me contrataron para hacer un trabajo. Yo lo hice. Ellos cambiaron las reglas. Ahora las reglas son mías. Si paga, su nieta regresa. Si no paga, bueno, ya sabe cómo termina esto. Piénselo bien. Guardé el audio, un hombre de negocios. Eso era lo que se llamaba a sí mismo, como si secuestrar a una niña de 19 años fuera una transacción comercial. A las 6 de la mañana, Rosalba tocó a mi puerta con café recién hecho. No dormiste. No pude. Nos sentamos juntos. Ella no me presionó para hablar. Solo estuvo ahí, y a veces la compañía silenciosa vale más que 1000 palabras. A las 7, Patricia volvió a llamar. Su voz era un susurro quebrado. Papá, Osvaldo está al borde del colapso. Lleva toda la noche caminando en círculos. No puede pensar. Yo tampoco puedo pensar. Solo tú puedes arreglarlo. ¿Dónde están ahora? En casa. No nos hemos movido. Tenemos miedo de que ese hombre regrese. Voy para allá. Colgué y me puse la chamarra. Rosalba me detuvo. Leopoldo, ten cuidado. No sabemos qué es capaz de hacer ese hombre. Lo sé, pero Ana Lucía es mi nieta, y voy a traerla de vuelta. Salí a la calle. El amanecer pintaba el cielo de naranja y rosa, uno de esos amaneceres hermosos de Guadalajara que hacían contraste cruel con la pesadilla que estaba viviendo. Caminé hacia la casa de Patricia, cuando vi algo que me hizo detenerme. El sedán gris, estacionado 2 cuadras adelante, motor apagado, vidrios polarizados. Rosalba tenía razón. El criminal estaba vigilando, asegurándose de que nadie hiciera movimientos estúpidos. Caminé despacio, aparentando normalidad. Pasé junto al carro sin mirarlo. Sentí los ojos observándome desde adentro. Llegué a casa de Patricia. Toqué. Osvaldo abrió. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Don Leopoldo, gracias por venir. Entré. Patricia estaba en el mismo lugar que la noche anterior, hecha un ovillo en el sillón. La casa olía a café frío y desesperación. Necesito que me cuenten todo, dije. Cada detalle. ¿Cómo contactaron al criminal? ¿Cuánto le pagaron? ¿Qué les prometió? Osvaldo se dejó caer en una silla. Hace 6 meses yo estaba desesperado. Tengo deudas, muchas deudas. Y las propiedades que tienes, don Leopoldo, valen más de 3 millones de pesos. Si las vendiéramos, si yo las vendiera. Sí, pero usted nunca iba a vender, ni a transferirlas. Así que Patricia y yo pensamos que si creías que Ana Lucía estaba en peligro, si había una amenaza real, me robarían con mi propio miedo. No lo negó. Patricia levantó la vista. Contactamos a El Moro por un primo de Osvaldo. Nos dijeron que era confiable, que hacía trabajos discretos. Le pagamos 50,000 pesos adelantados. Quedamos en que él iba a mandarte mensajes amenazantes, haciéndose pasar por un secuestrador. Tú ibas a correr con nosotros. Íbamos a fingir que pagábamos, y en medio del caos, yo iba a convencerte de que era más seguro transferir las propiedades a mi nombre, por si los criminales te investigaban. Pero el Moro decidió que 50,000 no era suficiente. Sí, me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, el sedán gris seguía ahí, esperando. ¿Tienen idea de dónde la tiene? No, no nos ha dicho nada. Me acerqué a Osvaldo. Él se encogió en la silla. Dame tu chamarra. ¿Qué? Tu chamarra. Ahora. Confundido, se la quitó. La tomé y revisé los bolsillos. Encontré su billetera, llaves, un recibo arrugado y un papel doblado escondido en el bolsillo interior. Lo abrí. Era una dirección. Bodega abandonada. Carretera a Chapala, kilómetro 23. Entrada trasera. Miré a Osvaldo fijamente. ¿Qué es esto? Se puso pálido. Yo no... ¿Qué es esto? Es donde el Moro,
Dijo que iba a hacer la entrega del dinero. Me lo dio anoche cuando saliste. Doblé el papel y me lo guardé. Ahora sabía dónde iba a terminar todo esto. Guardé el papel en mi bolsillo y me volví hacia Osvaldo con una calma que ni yo mismo reconocía. Necesito que me muestres todos los mensajes que intercambiaste con el Moro. Todo, desde el primer contacto. Don Leopoldo, yo no estoy preguntando, Osvaldo. Estoy ordenando. Algo en mi voz lo hizo obedecer. Sacó su teléfono con manos temblorosas y me lo entregó. Revisé la conversación completa. 6 meses de planeación. Cada mentira documentada. Cada paso del plan original escrito con claridad brutal. Los 50,000 pesos transferidos. Las instrucciones. Todo. Tomé mi teléfono y fotografié cada mensaje. Uno por uno. Osvaldo y Patricia me observaban en silencio, comprendiendo demasiado tarde que ya no estaban negociando conmigo. Estaban a mi merced. Patricia, dije sin levantar la vista, necesito que me muestres también tus mensajes. Ella dudó. Papá, ahora. Me entregó su teléfono. Más de lo mismo. Conversaciones con Osvaldo sobre mis propiedades, sobre cuánto valían, sobre cómo convencerme, sobre cómo el dinero resolvería sus problemas. Lo fotografié todo. Cuando terminé, me senté frente a ellos. Ahora escúchenme bien. Los dos van a hacer exactamente lo que yo diga, sin preguntas, sin negociaciones. Porque si algo le pasa a Ana Lucía, estas fotos llegan a la policía en 5 minutos y van a pasar lo que les quede de vida en prisión por complicidad en secuestro. ¿Me entendieron? Patricia asintió, llorando. Osvaldo apenas podía respirar. Bien. Primer paso. Ustedes no van a hacer nada. No van a contactar a El Moro. No van a moverse de esta casa. Segundo paso. Yo voy a manejar esto a mi manera. Y tercero, cuando Ana Lucía regrese, porque va a regresar, ustedes van a firmar todo lo que yo les ponga enfrente. ¿Estamos claros? Sí, susurró Osvaldo. Me puse de pie y salí de esa casa sin decir más. El sedán gris ya no estaba. El Moro debía estar confiado de que el pánico haría su trabajo. Regresé a mi departamento. Rosalba me esperaba con más café. ¿Y bien? Necesito tu ayuda. Le expliqué todo. Cuando terminé, Rosalba se quedó pensativa. Leopoldo, conozco a 2 hombres que pueden ayudarte. Exmilitares. Trabajaron en seguridad privada por años. Son de confianza absoluta. ¿Qué tan rápido pueden estar disponibles? Una llamada. 20 minutos. Hazla. Mientras Rosalba hacía las llamadas, yo fui al banco. Llegué cuando abrían las puertas a las 9 de la mañana. Pedí hablar con el gerente. Don Arturo me conocía desde hacía 20 años. Don Leopoldo, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito proteger mi patrimonio. Hoy mismo. Su expresión cambió. ¿Está en problemas? Estoy evitando problemas futuros. Le expliqué lo que necesitaba sin entrar en detalles. Un fideicomiso irrevocable a nombre de Ana Lucía. Todas mis propiedades, todas mis cuentas, todo blindado de manera que nadie, ni siquiera yo, pudiera tocarlo sin la autorización de mi nieta al cumplir 21 años. Don Arturo entendió de inmediato. Va a necesitar un notario. Puedo recomendarle uno que trabaja rápido. ¿Cuánto tiempo? Con trámite urgente y notario de confianza 4 días hábiles. Pero puedo dejar todo firmado y en proceso hoy mismo. Aunque tarde una semana en registrarse, prácticamente nadie iba a poder mover nada sin dejar rastro, y eso era suficiente para mí. Hágalo. Firmé los papeles preliminares. Don Arturo hizo las llamadas necesarias. En 2 horas, el proceso legal estaba en marcha. Mis propiedades... La casa de Zapopan valuada en 1.800.000 pesos, el departamento del centro valuado en 900.000 pesos, más 150.000 pesos en ahorros. Todo quedaba fuera del alcance de Patricia y Osvaldo para siempre. Don Arturo, ¿hay algo más? Dígame.
Necesito que me prepare un maletín con 300.000 pesos en efectivo, para mañana en la tarde. Don Arturo frunció el ceño. Es una cantidad grande, don Leopoldo. Necesito hacer el pedido a casa matriz. ¿Le parece bien si se lo tengo mañana a las 6 de la tarde? Perfecto. Salí del banco sintiendo un alivio extraño. Por primera vez en 2 días tenía control sobre algo. Regresé al departamento. Rosalba ya había hablado con los exmilitares. Me los presentó en mi sala. Rubén y Mario, ambos de unos 50 años, complexión fuerte, mirada seria. El tipo de hombres que no necesitan gritar para que los tomen en serio. Don Leopoldo, dijo Rubén, doña Rosalba nos contó la situación. Podemos ayudarlo. No quiero confrontaciones, dije, no quiero violencia, solo necesito que me acompañen cuando vaya a la entrega del dinero, que estén ahí, a distancia, como respaldo. Si algo sale mal, intervienen, nada más. ¿Entendido? ¿Tiene el lugar? Les mostré la dirección de la bodega. Mario la examinó. Conozco esa zona. Carretera solitaria. Muchos escondites. Vamos a necesitar reconocer el terreno antes. ¿Cuándo pueden hacerlo? Salimos ahora mismo. Con luz de día podemos hacer reconocimiento completo. Para mañana en la noche ya tendremos mapeado cada rincón de ese lugar. ¿Cuánto cobran? Por este tipo de trabajo, considerando el riesgo y la urgencia, 12.000 pesos cada uno. Era mucho dinero, pero Ana Lucía valía cada peso. Aceptado. Pasé el resto del día preparándome. Revisé cada detalle, cada posibilidad, cada escenario en el que las cosas podían salir mal. A las 6 de la tarde, Rubén y Mario regresaron con un reporte completo de la bodega, 3 entradas, 2 salidas de emergencia, iluminación mínima, zona industrial abandonada. Perfecto para un intercambio criminal. Patricia llamó 4 veces. No contesté. Osvaldo mandó mensajes desesperados. Los ignoré. Ya no confiaba en ellos. Ya no necesitaba su ayuda. A las 7 de la noche, mientras cenaba algo ligero que Rosalba me había preparado, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Don Leopoldo. La voz de El Moro sonaba casi cordial. Veo que es un hombre inteligente. No ha llamado a la policía. No ha hecho tonterías. ¿Dónde está mi nieta? Conmigo. Bien cuidada. Un poco asustada, pero bien. ¿Tiene mi dinero? Puedo tenerlo para mañana en la noche. Tenía 24 horas. Le estoy dando 24 más. Mañana a las 8, bodega en la carretera a Chapala. Ya sabe cuál. Usted llega solo. Deja el dinero en la entrada. Cuenta hasta 100. Se va. Después yo dejo a la muchacha en un lugar seguro y le mando la ubicación. Quiero hablar con ella. No está en condiciones ahora. Entonces no hay trato. Silencio. Después, movimiento. Una voz quebrada, joven, aterrorizada. Abuelo. Era Ana Lucía. Se me cerró la garganta. Mija, ¿estás bien? Tengo miedo. Lo sé, mi amor. Pero voy a sacarte de ahí, te lo prometo. El Moro volvió a tomar el teléfono. ¿Satisfecho? Ahora sí cumpla su parte. 300.000 pesos. Mañana a las 8. No llegue tarde, don Leopoldo. Mi paciencia tiene límites. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Rosalba me puso una mano en el hombro. Va a salir bien, Leopoldo. Va a salir bien. Pero algo en mi interior sabía que lo que iba a pasar mañana en la noche iba a cambiar todo. Para siempre. Mi teléfono vibró otra vez. Otro número desconocido. Contesté con cautela. ¿Sí? La voz que escuché me heló la sangre por una razón completamente distinta. Era El Moro. Otra vez. Pero esta vez el tono era diferente. Personal. Don Leopoldo, una cosa más. Su yerno cree que soy idiota. Cree que puede jugar conmigo. Pero yo sé exactamente lo que él y su hija planearon. Y si usted quiere recuperar a su nieta viva, más le vale que traiga el dinero completo, porque si no lo hace, Ana Lucía va a pagar por los pecados de sus padres. La línea se cortó.
El jueves amaneció con un silencio que dolía. Me levanté a las 5 de la mañana sin haber dormido más de 2 horas. El cuerpo me pedía descanso, pero la mente no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ana Lucía. Su voz rota diciendo, «Tengo miedo». Ese miedo que yo había prometido quitar. A las 8 fui al banco nuevamente. Don Arturo me recibió con expresión grave. «Don Leopoldo, el fideicomiso está en proceso. Para la próxima semana tendrá todo blindado». «Perfecto. Ahora necesito ese dinero que le pedí». «Lo tengo listo». Me entregó un maletín negro con 300,000 pesos en billetes de 500. Pesaba más de lo que esperaba. «Tenga cuidado», dijo. «Lo tendré». Regresé al departamento. Rosalba me esperaba con café. «No tienes que hacer esto solo, Leopoldo». «Pero lo voy a hacer». «Entonces, llévate esto». Me entregó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. «Es de mi madre. Me ha protegido toda la vida. Ahora te va a proteger a ti». La guardé en mi chamarra. A las 7:30 salimos. Yo en mi viejo auto, Rubén y Mario en una camioneta discreta. Tomamos la carretera a Chapala. El tráfico era ligero. El cielo oscurecía rápido. Llegamos al kilómetro 23 a las 8:10. La bodega era exactamente como la habían descrito. Un esqueleto de concreto y metal oxidado, rodeado de terreno baldío. No había luces. No había señales de vida. Rubén y Mario se posicionaron en la oscuridad. Yo me quedé en el auto, esperando. Me dieron un pequeño dispositivo antes de partir. «Es un botón de pánico», dijo Mario. «Lo activa si siente peligro». Nosotros llegamos en menos de 20 segundos. Me lo guardé en el bolsillo. A las 8 en punto, el sedán gris apareció. Se estacionó frente a la entrada principal. Las luces se apagaron. El moro salió, solo, sin Ana Lucía a la vista. Tomé el maletín y salí del auto. Mis piernas de 74 años temblaban, pero me obligué a caminar firme. «Don Leopoldo», gritó desde lejos. «Me alegra que sea puntual». Me acerqué hasta quedar a 5 metros de distancia. «¿Dónde está mi nieta?» «En un lugar seguro. Primero el dinero. Primero quiero saber que está viva». Sacó su teléfono y me mostró una foto reciente. Ana Lucía sentada en el piso de un cuarto oscuro, viva, pero con los ojos llenos de terror. Satisfecho. Ahora el dinero. Di un paso adelante con el maletín. Antes de entregarlo, necesito que sepa algo. ¿Qué cosa? Tengo copias de todos los mensajes entre usted, Osvaldo y Patricia, documentando el plan completo. Esas copias están con una persona de confianza. Si algo me pasa, si algo le pasa a Ana Lucía, esas pruebas llegan a la policía en 5 minutos. Lo van a encontrar. Y cuando lo encuentren, no va a ser solo por secuestro. Va a ser por conspiración, fraude y todo lo que un buen abogado pueda agregar. El moro se quedó inmóvil. El cálculo pasó por su rostro. Riesgo contra ganancia. ¿Está mintiendo? ¿Quiere arriesgarse? Dejé el maletín en el suelo y retrocedí. Ahí está su dinero. Ahora cumpla su parte. Él se acercó, abrió el maletín, revisó el contenido. Los fajos de billetes brillaron bajo la luz de su teléfono. «Don Leopoldo, es usted más listo de lo que pensaba. Solo soy un abuelo que quiere a su nieta de vuelta». Cerró el maletín y caminó hacia su auto. Antes de subir, se volteó. «La muchacha va a estar en la carretera, más adelante. Búsquela antes de que alguien más la encuentre». Arrancó. Las llantas levantaron polvo. Desapareció en la oscuridad. Rubén y Mario salieron de sus posiciones. «Lo seguimos», dijo Mario. «No. Busquen a Ana Lucía. Yo voy por la carretera». Subí a mi auto y arranqué con el corazón desbocado. Encendí las luces altas y conduje despacio, buscando en ambos lados de la carretera. Seguí por la misma carretera creyendo en sus indicaciones. Avancé 2 kilómetros. Nada. Un poco más. Nada.
Ahí entendí que también me había mentido. Mi teléfono sonó. Número de Rosalba. «Leopoldo, estoy buscando a Ana Lucía. El moro dijo que la dejó en... Ella está conmigo». El mundo se detuvo. «¿Qué? Está viva, Leopoldo». La encontré caminando por la carretera vieja, cerca de la salida a nuestra colonia. Está débil, asustada, pero viva. Tienes que venir ya. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Voy para allá. Pisé el acelerador. Las luces de Guadalajara aparecieron en el horizonte. Llegué a mi colonia en 15 minutos que parecieron años. Vi a Rosalba en la entrada del edificio, abrazando a una figura delgada envuelta en una cobija. Ana Lucía. Bajé del auto corriendo. Ella levantó la vista. «Abuelo». La abracé como si fuera la última vez, como si pudiera protegerla de todo el horror que había vivido con solo sostenerla fuerte. «Ya pasó, mija, ya pasó». Pero cuando la sentí temblar entre mis brazos, supe que nada había pasado realmente, que todo apenas estaba por comenzar. Subimos a Ana Lucía a mi departamento. Rosalba ya había preparado té caliente y cobijas limpias. Mi nieta temblaba, no por frío, sino por el trauma de 48 horas que ninguna persona de 19 años debería vivir. Le quité los zapatos enlodados, le cubrí los hombros con la cobija más gruesa que tenía y esperé a que pudiera hablar. «Abuelo». Su voz era un hilo. Yo escuché cosas. «No tienes que hablar ahora, mija». «Sí tengo. Necesito que sepas». Se tomó un sorbo de té, las manos temblando alrededor de la taza. Cuando ese hombre me recogió, al principio creí que era verdad, que mamá y papá lo habían enviado. Pero después, en el cuarto donde me tuvo encerrada, escuché una llamada telefónica. Él estaba hablando con papá, discutiendo, y papá le decía que no era el plan, que solo debía enviar mensajes falsos, que nunca debía tocarme de verdad. Se le quebró la voz. Rosalba le puso una mano en la espalda. «Ahí fue cuando entendí», continuó Ana Lucía, «que esto había empezado como algo que ellos planearon, para asustarte, para robarte. El silencio que siguió pesaba toneladas. Lo siento, abuelo, siento tener una familia así. Tú no tienes nada que sentir, mija. Nada de esto es tu culpa». En ese momento, alguien tocó la puerta con desesperación. Golpes fuertes, insistentes. Abrí. Patricia y Osvaldo, hechos polvo. Ella con el cabello despeinado y los ojos desorbitados. Él con la camisa arrugada y manchas de sudor en las axilas. «¿Dónde está? ¿Dónde está Ana Lucía?» Mi nieta se puso de pie, todavía envuelta en la cobija. Patricia corrió hacia ella, pero Ana Lucía retrocedió. El gesto fue pequeño, pero brutal. Una hija alejándose de su madre. «No me toques». «Mija, yo escuché todo, mamá. Sé lo que hicieron». Patricia se desmoronó. Cayó de rodillas ahí mismo, en medio de mi sala, sollozando de una manera que hubiera conmovido a cualquiera. Pero ya no me conmovía. Ya no quedaba nada dentro de mí para ella. Osvaldo intentó acercarse. «Ana Lucía, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Qué usaron mi vida para robarle al abuelo? ¿Qué me pusieron en manos de un criminal porque necesitaban dinero? No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?». No respondió, porque no había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. Alguien más tocó a la puerta, esta vez con autoridad. 3 golpes secos. Abrí. 2 oficiales de policía. «¿Don Leopoldo Medina?» «Sí». «Recibimos un reporte de una joven desaparecida que ha sido localizada. ¿Se encuentra Ana Lucía Medina Herrera en este domicilio?» Luego supe que la Universidad de Ana Lucía había presentado la denuncia cuando dejó de asistir a clases. Miré a Ana Lucía. Ella asintió despacio. «Está aquí. Está a salvo». Los oficiales entraron. Uno de ellos era un comandante de unos 50 años, con la mirada entrenada de quien ha visto demasiadas tragedias. El otro, más joven, sacó una libreta.
Señorita Medina, necesitamos que nos cuente qué sucedió. Ana Lucía relató todo. Su voz temblaba, pero las palabras salieron claras. El hombre que la interceptó, el cuarto oscuro, los 2 días de cautiverio, la llamada telefónica que escuchó, los nombres que mencionó. Cuando terminó, el comandante se volvió hacia Patricia y Osvaldo. ¿Ustedes son los padres? Sí, susurró Patricia. Necesitamos que vengan con nosotros. Tenemos algunas preguntas. Osvaldo se puso pálido. Comandante, nosotros somos las víctimas también. Ese hombre nos extorsionó. Eso lo vamos a determinar en la estación. Di un paso adelante. Comandante, hay algo que necesita ver. Saqué mi teléfono. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes entre Patricia, Osvaldo y el Moro. Cada palabra, cada detalle del plan, todo. El comandante las revisó en silencio. Su expresión se endureció con cada imagen. Señora Patricia Medina, señor Osvaldo Herrera, necesitan acompañarnos al Ministerio Público para rendir declaración. Dependiendo de lo que el fiscal determine, podrían quedar bajo arresto preventivo. Patricia gritó, «No, no, no, papá, por favor, diles que no fue así, diles que fue un error». «Fue un error», dije con voz plana. «Pero fue su error, y ahora van a pagar por él». Los oficiales los llevaron hacia la puerta. Patricia lloraba. Osvaldo había dejado de resistirse. Ya no había nada que decir. Antes de salir, Patricia me miró una última vez. «Papá, perdóname». No respondí. La puerta se cerró detrás de ellos. Ana Lucía se dejó caer en el sillón, exhausta. Rosalba la abrazó. Yo me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo cómo todo el peso de las últimas 48 horas finalmente me alcanzaba. El comandante se quedó unos minutos más, tomando declaraciones adicionales. «Don Leopoldo, vamos a necesitar que usted y su nieta pasen por la estación mañana para ampliar la denuncia. También vamos a buscar al sujeto conocido como el Moro. Con la información que nos dio, no tardará mucho en aparecer». «Entendido. Una cosa más. ¿Usted pagó el rescate?» «Sí». «¿Cuánto?» 300,000 pesos. El comandante anotó. «Vamos a intentar recuperar ese dinero. Aunque debo ser honesto, en estos casos es difícil. No importa. Lo importante es que ella está a salvo». El comandante asintió y se fue. Nos quedamos los 3, Ana Lucía, Rosalba y yo, en un silencio que no era incómodo. Era el silencio que viene después de la tormenta, cuando los relámpagos se detienen y solo queda el sonido de la lluvia cayendo suave. Ana Lucía finalmente habló. «Abuelo, ¿qué va a pasar ahora?» Me senté junto a ella. «Ahora vas a descansar. Mañana vamos a ir con la policía. Y después vamos a reconstruir lo que ellos rompieron». ¿Y mamá? Tu mamá va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿La odias? La pregunta me tomó desprevenido. Pensé en Patricia, en la niña que había sido, en la mujer en la que se había convertido. No la odio, mija, pero tampoco puedo perdonarla. No ahora. Ana Lucía asintió. Entendía. Me puse de pie y fui a mi habitación. Regresé con una carpeta gruesa de documentos. Hay algo que necesito que sepas. Algo que hice en estas 48 horas. Abrí la carpeta sobre la mesa. Los ojos de Ana Lucía se abrieron cuando vio los documentos del fideicomiso, los títulos de propiedad, los estados de cuenta, todo. «Abuelo, ¿qué es esto?» «Es tu futuro. Todo lo que tengo ahora es tuyo. Ellos querían robármelo. Yo preferí dártelo». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «No puedo aceptar esto. Ya está hecho, mija. Cuando cumplas 21 años, todo esto será completamente tuyo. La casa de Zapopan, el departamento del centro, los ahorros, todo, y nadie va a poder quitártelo». Rosalba sonrió con lágrimas en los ojos. Ana Lucía me abrazó.
y en ese abrazo sentí algo que había perdido durante 2 días. Paz. Ahora van a saber, dije suavemente, lo que hice en estas 48 horas mientras ellos destruían una familia. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales, abogados y silencio. Ana Lucía y yo pasamos 3 mañanas completas en la estación, repitiendo cada detalle a diferentes oficiales. Ella con una fortaleza que no sabía que tenía. Yo con una claridad que solo da el haber perdido todo menos lo esencial. El comandante nos mantuvo informados. El moro fue arrestado 48 horas después, intentando cruzar la frontera con Michoacán. Los 300,000 pesos nunca aparecieron. Ya los había gastado o escondido, pero eso dejó de importarme. El dinero se recupera, la vida no. El juez determinó prisión preventiva para Patricia y Osvaldo 3 días después, cuando las pruebas demostraron su participación directa en el plan. Los cargos eran claros: complicidad en secuestro, fraude, conspiración. El abogado de Patricia me llamó 2 veces rogando clemencia. No devolví las llamadas. Osvaldo, con su historial de deudas y su papel como cerebro del plan, enfrentaba de 10 a 15 años. Patricia, como cómplice, entre 5 y 8. Las cifras eran frías, pero justas. 10 días después del arresto, el notario finalizó todos los trámites del fideicomiso. Me senté con Ana Lucía en el despacho de don Arturo y le expliqué paso a paso lo que había hecho. «Mija, el miércoles por la mañana, mientras tus padres entraban en pánico, yo fui al banco, protegí la casa de Zapopan, donde tu abuela y yo fuimos felices durante 30 años. 1,800,000 pesos en valor. Protegí el departamento del centro, 900,000 pesos. Los 150,000 pesos de ahorros. Todo quedó en un fideicomiso irrevocable, a tu nombre». Ana Lucía miraba los documentos con los ojos húmedos. «¿Por qué hiciste esto antes de saber si yo estaría bien? Porque si algo me pasaba, si algo te pasaba, necesitaba asegurarme de que ellos jamás se quedarían con nada. Que todo este dolor al menos sirviera para protegerte». Don Arturo agregó: «Su abuelo también incluyó cláusulas muy específicas. Ni sus padres ni ningún cónyuge futuro pueden tocar este patrimonio. Es completamente suyo al cumplir 21 años. Y mientras tanto, su abuelo administra todo en su beneficio». «Abuelo, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo vive, estudia, construye una vida que valga la pena. Eso es suficiente». Esa tarde, Ana Lucía tomó una decisión. «Quiero vivir contigo». Estábamos en mi departamento, tomando café, como habíamos hecho cientos de veces antes de que todo se rompiera. «¿Estás segura? Tu casa sigue ahí. Puedes quedarte con Rosalba mientras decides qué hacer». «No quiero esa casa. No después de lo que pasó ahí. Quiero estar contigo. Si me aceptas». La abracé. «Siempre vas a tener un lugar conmigo, mija. Siempre». Rosalba nos ayudó a recoger las cosas de Ana Lucía. Su ropa, sus libros, la computadora de la universidad. Dejamos todo lo demás. Los recuerdos dolorosos podían quedarse en esas paredes. 2 semanas después, Patricia pidió verme. Fui a la prisión preventiva con el estómago revuelto, no por nervios, sino por la tristeza de ver a tu propia hija detrás de un vidrio, vestida con uniforme naranja, con el rostro demacrado y los ojos vacíos. Se sentó frente a mí. Tomó el teléfono. Yo hice lo mismo. «Papá, te escucho. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero necesito que sepas algo. Nunca quise que Ana Lucía saliera lastimada. Jamás. Pensé que podíamos controlarlo. Pensé que solo sería un susto pequeño y que después todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. No. Y ahora mi hija no me quiere ver. Mi padre no me habla. Y estoy aquí pagando por haber sido la peor madre del mundo». Las lágrimas corrían por su rostro, pero yo ya no tenía más lágrimas para ella.
Patricia, no te odio. Eso es lo primero que necesitas entender, pero tampoco puedo perdonarte. No sé si algún día podré. Lo que hiciste rompió algo que quizá nunca se repare. Lo sé. Cuando salgas de aquí, vas a tener que reconstruir tu vida desde cero, sin mi ayuda, sin el dinero que tanto querías, con solo lo que tú misma puedas conseguir. ¿Y Ana Lucía? Ana Lucía vive conmigo ahora, y va a quedarse conmigo hasta que esté lista para tomar sus propias decisiones. Si algún día quiere verte, será su elección, no la mía, no la tuya. Patricia se cubrió el rostro con las manos. Papá, por favor, no me la quites. Yo no te la quité, mija. Tú la perdiste. Colgué el teléfono y me fui sin mirar atrás. Esa noche, de vuelta en mi departamento, Ana Lucía y yo cenamos en silencio. Después, ella se sentó a estudiar en la pequeña mesa junto a la ventana. Yo me quedé en mi sillón, observándola. Y en ese momento entendí algo fundamental. La familia no es solo sangre, es elección, es lealtad, es estar presente cuando todo se derrumba. «Abuelo», Ana Lucía levantó la vista, «¿cómo supiste qué hacer? ¿Cómo supiste que todo iba a salir bien?» Pensé en aquella noche, en la puerta entreabierta, en las voces filtradas, en el momento exacto en que decidí no entrar. Cuando tu mamá me pidió que no escuchara, ahí fue cuando escuché todo lo que necesitaba para salvarte. A veces, mija, las cosas más importantes se descubren cuando dejas de buscarlas y simplemente prestas atención al silencio entre las palabras. Ana Lucía asintió, aunque no estaba seguro de que entendiera completamente. Pero algún día lo haría. Algún día, cuando tuviera su propia familia, entendería que el amor verdadero no es ciego. Es el que mantiene los ojos bien abiertos, el que protege incluso cuando duele, el que construye muros cuando es necesario y puentes cuando es posible. Y entendería que a veces, salvar a quien amas significa dejar que otros caigan. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar? Gracias por escucharme.